Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tercer encuentro del ciclo La Huerta Familiar Agroecológica, ciclo de encuentros organizados por la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de las distintas unidades de la provincia de Buenos Aires del INTA, el Centro Regional Buenos Aires Norte, el Centro Regional Buenos Aires Sur la Estación Experimental de INTA en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, quien además pone a disposición su canal de YouTube, por el cual estamos en este momento en vivo, como hace ya 2 semanas, esta es la tercera. Recordarán que arrancamos viendo cómo planificar la huerta, y ya la semana pasada empezamos a trabajar sobre esta cuestión del suelo, la preparación del suelo para la huerta, cómo cuidarlo, y les dijimos que íbamos a seguir trabajando en el tema. Pero antes de meternos en la charla del día de hoy, recordarles que pueden ir participando a través del chat que genera la misma plataforma de YouTube. Van a ir tomando las preguntas y luego de las exposiciones y de la parte más teórica, vamos a hacer un ida y vuelta con algunos de los temas que surjan, y obviamente quedarán algunos pendientes que pueden ir resolviendo con los equipos técnicos. También recordar que algunos medios locales toman esta transmisión. Hablamos del canal Clifford de Rojas, que los martes retransmite para aquellas personas que no se conectan a YouTube. Pueden ver también la charla, así que saludos a la gente de Rojas. Y en Junín a través de Radio Mestiza, para aquellos que son amantes de la radio, también pueden compartir esto y se van sumando desde otros lugares. La charla del día de hoy, como decía, está vinculada a el suelo como organismo vivo, y ven todas estas caras que nos acompañan y que van a estar con distintos roles, ¿no? Primero quiero presentar a quienes están ahí acompañándome en lo que es el soporte de la transmisión, a Débora Más en la administración del canal de INTA AMBA. Ella es comunicadora del INTA, del AMBA, trabaja ahí desde La Plata, pero comunica todo lo que pasa en el Gran Buenos Aires vinculado a lo que es la producción agropecuaria y familiar, y a Fátima Cano, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Hilario Ascasubi, que va a estar acompañándonos sobre todo con la parte de las preguntas y respuestas, y Cintia Rodríguez, que es asistente regional de ProHuerta en el Centro Regional de Buenos Aires Sur, que estuvo acompañando un poco en el armado del grupo de trabajo que ven aquí, y también va a estar seleccionando estas preguntas que vamos a hacer al final de la charla. Y como les decía, estamos trabajando el suelo como organismo vivo, y ven esta mesa virtual con personas, con especialistas, con trabajadores y trabajadoras del INTA y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Voy a ir nombrando, hoy vamos a hacer de sur a norte, si otro día hicimos de norte a sur, a Mónica Filippi. Mónica está por allí, se le ve un pedacito de la cara. Igual se la ven en vivo a Mónica, sabrán que no es de gran porte, ¿no? Aunque sus charlas sí son muy concurrentes, y su trabajo en Areco, Carmen de Areco, en San Andrés de Giles y en Chivilcoy, es donde ella tiene su área de cobertura en el centro de la provincia de Buenos Aires. Francisco Pecio, lo conocerán también por muchas publicaciones que hay de la huerta familiar de INTA. Él es el coordinador de extensión del INTA en el AMBA, con sede ahí en Ituzaingó, y trabaja en toda el área metropolitana de Buenos Aires. Y después nos vamos un poquito más hacia el sur, en dos especialistas de la cuenca del Salado: Laura De Luca, que tiene sede en Maipú, pero su trabajo puntual está en el partido de Mar Chiquita, y Laura Egea, que trabaja en General Maradiaga y en el partido de la Costa principalmente, todas en el marco de ProHuerta. Así que bueno, es un poco la presentación. Queríamos que nos conozcan. Mientras tanto va entrando la gente. Como siempre tenemos un buen promedio, más de 100 personas conectadas. Esperemos llegar a las 300 del otro día. Y si no, les vamos a compartir si se lo perdieron, o si están con otras cuestiones, o tienen los hijos con las clases de Zoom o utilizando la compu. Hay un enlace que vamos a compartir donde vamos guardando todas las charlas de encuentro a encuentro, con la bibliografía complementaria por si quieren leer o investigar más sobre el tema. Bueno, la idea es un poco que vamos a ir compartiendo, como hacemos todas las semanas, una presentación con imágenes, con fotos, con una ayuda a memoria para que vayan tomando nota. Va a estar Cintia, creo, con eso. Sigue Cintia, cuando quieras arrancamos a compartir. Y yo me quedé con algo de la semana pasada, que por ahí Laura De Luca me puede dar una mano, porque se habló del suelo, se habló de que era importante, y hoy nos metemos con el suelo como un organismo vivo.
y me empiezo a acordar de mis clases de biología de la escuela secundaria, pero lo que me pregunto es por qué tengo que aprender un poco más de esa biología que pasa en el suelo si lo que yo quiero es tener una huerta. Así que bueno, esta relación entre lo que pasa con la vida en el suelo y la producción es lo que te preguntaba y por qué se elige arrancar por este camino en este tercer encuentro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un poco en respuesta a tu pregunta, César. Nosotros en el encuentro anterior vimos, digamos, cómo trabajar el suelo y cómo ponerlo en equilibrio. Bueno, nosotros estuvimos viendo que ya sea que trabajemos en la huerta sobre el suelo o sobre contenedores, nosotros en realidad lo que hacemos es tratar de mantener a esa tierra en equilibrio, ¿sí? Por ahí es un poco más complicado en algunos suelos y menos complicado en otros, pero digamos no hay ni suelos buenos ni suelos malos. Es simplemente el manejo que tenemos que hacer de ellos para equilibrarlos. Incluso los que arman sustratos, digamos, para rellenar contenedores, tienen que, digamos, tener presente que tienen que mezclar una serie de productos para poder tener un sustrato donde este equilibrio se restablezca. Vamos a la que sigue. En líneas generales, cuando nosotros hablamos de el suelo como un organismo, ya eso hace un poco de ruido. Como vos me decías, ¿por qué? ¿Qué es esto de que tengo que considerar el suelo como un organismo vivo? A ver qué es lo que pasa. Y eso, esa percepción que vos tenés, la tienen casi todas las personas, digamos. Uno entiende por qué nosotros planteamos en el diseño agroecológico de la huerta la diversidad en la parte de arriba. Eso se entiende perfecto, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener una quinta biodiversa? Que tiene que haber distintos colores, distintas especies. Incluso si quiero tener 50 plantas de lechuga, bueno, las puedo tener, pero o no las tengamos todas juntas, o que no sean todas lechugas de la misma variedad, que presenten diferentes texturas, diferentes colores, porque eso hace, digamos, a la confusión de los sensores químicos que tienen los insectos. Esta parte de arriba siempre se comprende muy bien. Ahora el tema es comprender la diversidad en la parte de abajo. Esta diversidad en la parte de abajo ya no es tan fácil de entender, porque es la parte que no vemos, ¿sí? Pero ahí tenemos, por ejemplo, una planta y su sistema de raíz, que es algo que a veces no tenemos demasiado en cuenta, pero los sistemas de raíz son importantes también para asociar plantas, ¿sí? Entonces, dentro de o junto con ese sistema, ahí que vemos todas esas raíces que son como una cabellera, hay un montón de microorganismos que se asocian y que son benéficos. Y guarda, atención, hasta los nematodes, que en la mayoría de los casos, y creo que en el taller anterior hubo 2 o 3 intervenciones de cómo controlo los nematodes del suelo. ¿Saben cómo se controlan los nematodes del suelo? Con otros nematodes. El tema es que en el suelo hay mucha más cantidad de organismos benéficos que de organismos que nos vayan a causar problemas. ¿Podemos hacer otro clic? Entonces, por todos los malitos que hay en el suelo, siempre hay otra población de benéficos que los controla. Este equilibrio es el que nosotros tenemos que tratar de mantener en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en la charla de hoy es cómo mantener este equilibrio entre poblaciones para que nuestras plantas sean saludables. Si el suelo está saludable como un organismo vivo, las plantas son saludables y yo voy a ser una persona alimentada con plantas saludables. Hacemos otro clic. Ahora el tema es cómo hacemos esto, tanto cómo equilibramos el suelo como cómo equilibramos el sustrato, cómo trabajamos con esto que no se ve. Bien, primero
trabajar con cuidado para no alterar la estructura, ¿sí? El suelo tiene una estructura, imagínense una casa o una construcción hecha con cartas, con naipes. Todos jugamos a eso alguna vez. Tenemos muy bien acomodados los naipes, entre medio aire, poros. Y esa estructura es frágil. Yo tengo que tratar de mantenerla, porque las plantas y estos microorganismos que acabamos de ver recién necesitan esos poros y ese aire que transcurre ahí entre las estructuras del suelo. La otra cosa que sí tenemos siempre que tener en cuenta es que siempre tengo que reponer lo que extraigo. Cuando nosotros hacemos la huerta por primera vez, que es mucho esfuerzo, porque hay que puntear, porque hay que sacar gramilla, y yo siempre les digo, bueno, miren, la huerta que uno hace cuando abre la huerta por primera vez, siempre es mucho trabajo, mucho ejercicio físico. Pero como produce la huerta la primera vez que la haces, no vuelve a producir nunca más. ¿Y eso por qué es así? Porque está todo ese potencial de fertilidad y también de microbiota del suelo, está disponible por primera vez para mí, para mis cultivos. Entonces, eso luego es muy difícil de mantener. Así que hoy vamos a aprender también cómo es esto de reponer lo que extraigo. Siempre recuerden que las plantas son lindas, se forman, tienen su color y tienen su gran porte, gracias a lo que sale del suelo, digamos. Ahí de arriba no viene nada, todo viene de abajo, ¿sí? También manteniéndolo cubierto. No sé si repararon en las fotos que les fui pasando, que siempre el suelo está cubierto, ¿sí? Con un mulch, que puede ser de hojas secas o que puede ser de viruta o de acerrín. Siempre lo tengo que tener cubierto, porque el suelo no le gusta estar desnudo, no le hace bien, ¿sí? Y el otro punto que es muy importante para tratar bien a nuestro suelo es estimular su diversidad. Y acá es donde vamos a dar una serie más de consejos de cómo podemos ir estimulando la diversidad de los suelos. Bien, y ahí, no sé si se recuerdan la semana pasada, si no, como le decíamos, ahí después compartimos el enlace a las otras charlas. Tuvo mucho trabajo, muchas recomendaciones para evitar justamente que el suelo se dañe, que pierda vida, que se erosione. Y dejaron las compañeras, los compañeros, el tema picando, bueno, ¿cómo podemos hacer para aumentar la vida en el suelo y para mantenerla? Mónica, ¿vos tenés algo para contarnos de eso? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ver si lo podemos explicar. Muchas gracias y bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver cómo podemos aumentar la vida del suelo. La vida del suelo la podemos aumentar y activar gracias al aporte de la materia orgánica en forma de abonos y compost, ya que estos abonos y compost equilibran, como decía Laura, la porosidad del suelo. Esta porosidad favorece el intercambio gaseoso, esa estructura permite que bacterias y microorganismos y hongos que se asocian con las raíces en un ambiente muy poroso se puedan, ese intercambio de gases promueva su crecimiento y desarrollo y su asociación con las semillas. Además, incorporando estos abonos de una manera bien integrada, vos sabés que existe una herramienta que se llama motocultivador, que hay que cuidarlo, que hay que usarlo con mucho cuidado, pero en realidad deberíamos, porque esas fresas, si no incorporamos materia orgánica, van a alterar esta estructura que tanto decía Laura que debemos mantener. Cuando incorporamos el abono, lo incorporamos e integramos muy bien con un motocultivador, pero además, para favorecer la germinación de las semillas, podemos aplicar
una capa fina de abono bien descompuesto, porque de esta manera vamos a brindarle a la semilla todo lo que ella necesita, que es humedad y aireación. De esta manera, con la riqueza que tienen estos compost, vamos a activar la formación de raíces, y con esta nutrición equilibrada que le brindan estos abonos a la planta, vamos a desencadenar todas las defensas en la planta y va a evitar que se enferme. Esto es debido a la nutrición equilibrada. Por otro lado, el aumento de esta materia orgánica aumenta la multiplicación de microorganismos y con su actividad producen sustancias húmicas que son las que forman esta estructura, formando estas cavidades porosas, como decía Laura, y de esta manera aumenta la actividad de los microorganismos porque tienen disponible el alimento. La próxima, por favor. Ahora bien, dijimos que aumentábamos la vida incorporando materia orgánica, pero ¿en qué estado incorporamos la materia orgánica? ¿Tiramos la yerba en una maceta así como está? Bueno, la materia orgánica, si vamos a juzgar por el estado de este pimiento, el que recibe abundante yerba, vemos que las hojas están un poco amarillas. Precisamente cuando nosotros ponemos en el suelo, en un sistema, suelo o maceta, materia orgánica sin descomponer, los primeros en tratar de descomponer esa materia orgánica van a ser los microorganismos. Si esta materia orgánica es seca como la yerba, van a inmovilizar otro tipo de nutrientes que necesitan los microorganismos para multiplicarse y descomponer esta materia. Por eso es muy importante que cuando incorporemos al sistema, ya sea maceta o suelo, la materia orgánica esté bien descompuesta. La próxima, por favor. Ahora bien, ¿cuándo es que puede aprovechar la materia orgánica la planta? Cuando nosotros disponemos la yerba, por ejemplo, como en el caso anterior, o los distintos residuos orgánicos, estas moléculas son complejas, las plantas no se pueden alimentar de este material. Es importante poner una buena relación entre los materiales, eso lo va a explicar después un poquito mejor Laura, en esa combinación equilibrada de las distintas formas de la materia orgánica, los microorganismos empiezan a descomponerla en un alimento que aún, si vemos el segundo bloque, aún no está disponible para las plantas. Bacterias, descomponedoras y hongos también, van a poner cada vez más solubles los nutrientes y al finalizar van a estar en forma mineral cuando no diferenciamos los materiales que le dieron origen. Este material es esponjoso y convertido en tierra y va a tener todos los nutrientes disponibles para la planta. La siguiente, por favor. ¿Podemos activar, utilizando sustratos nativos, la vida del suelo? Bueno, ¿qué es un sustrato nativo rico en microorganismos benéficos? Las hormigas representan en la naturaleza una organización muy especializada, ya que no solamente se asocian con microorganismos como los hongos para alimentar con el corte de los vegetales, que para nosotros es un problema, y este hongo le brinda todas estas sustancias simples, azucaradas, para alimentar a las hormigas. Lo que ven en la foto es la montaña de desechos que se reúnen alrededor de la boca de los hormigueros. Esta tierra de desecho no solo tiene un montón de nutrientes transformados que ya el hongo no aprovecha, sino también muchos microorganismos que afectan
y son antagónicos al desarrollo del hongo que le provee el alimento a las hormigas. Estos hongos que comen hongos se asocian a las raíces de las plantas, dándole muchos principios nutritivos y además defendiéndolos de enfermedades. Nos pusimos a analizar esta tierra gracias al aporte del laboratorio de la Universidad de La Plata y encontramos importantes cantidades de estos hongos antagónicos. Bueno, específicamente se llaman tricoderma, pero encontramos muchos más como micorrizas y otros que no importa que se acuerden del nombre difícil, pero sí que existen en esta tierra, más encontramos en los basureros de hormigueros de hormigas negras de parque, menos en hormigueros de hormigas coloradas. Y luego, por favor, pasa a la siguiente, los probamos en el crecimiento de los plantines de tomate. Al armar el sustrato con estos sustratos nativos, que previamente evaluamos la cantidad de estos hongos benéficos que había, encontramos que no solamente crecían mucho más los plantines de tomate cuando eran cultivados con esta tierra nativa, sino que además no se enfermaban. Un problema muy importante en la producción de plantines es un complejo de hongos que producen el damping off, que es el estrangulamiento del cuello de la planta. La presencia de estos hongos antagónicos en el sustrato evitó que se desarrollaran estos hongos de suelo o hongos de sustrato que producen estas enfermedades. La siguiente, por favor. Bueno, ¿hay otras maneras de aumentar la vida del suelo? Podemos, a través de la asociación con gramíneas y leguminosas, que son plantas no hortícolas, bueno, dentro del grupo de las leguminosas tenemos algunas hortalizas, pero estas dos familias de plantas producen abundantes sistemas radiculares, que nosotros le llamamos una incorporación muy grande de biomasa al sistema suelo, y producen cambios en el ambiente radicular. Ensayamos la asociación de avena con espinaca y vimos cómo la espinaca tiene un problema muy común, que es el mildew de la espinaca. Vieron que se empiezan a marchitar las hojas. Al asociarla con avena, vimos que esta enfermedad no se expresaba precisamente porque la rizósfera de la avena, o sea, el ambiente radicular de la avena, promovió la aparición de estos hongos benéficos que se asocian a las raíces de las hortalizas y evitan las enfermedades. Por otro lado, las raíces de leguminosas, que bueno, acá vemos en la foto de la derecha una combinación de zapallito de tronco con una leguminosa de verano que por ahí no es muy conocida, que es el poroto caupí, que bueno, nosotros no distribuimos a través de las semillas de ProHuerta, pero fíjense cómo, esta asociación, ¿qué efecto produjo? No solamente que mejoró, después vamos a ver en la siguiente filmina, cómo quedó el suelo después de la presencia de esta leguminosa, sino que además, como floreció durante todo el ciclo del cultivo y bien temprano, hizo que una flora benéfica, una fauna benéfica se asociara al cultivo de zapallito, y evitamos esta plaga tan temida que es la vaquita verde que nos consume todas las flores. Bueno, quería mostrarles cómo el suelo inicial, con estos bloques laminares, bueno, es un suelo que, si bien tiene partes de estructura migajosa, requiere de la incorporación de materia orgánica para romper esta estructura laminar y llegar a este estado de estructura grumosa, migajosa, esponjosa, que necesitarían los cultivos para desarrollarse en plenitud. Bueno, el cultivo de las leguminosas de verano hizo posible, por el aporte de biomasa, además, por la asociación
de esta familia de plantas con bacterias que viven en el suelo y tienen la capacidad de atrapar el nitrógeno del aire y brindárselo a la planta. Así, después del cultivo de estas especies, no solamente mejoramos la estructura, sino que también mejoramos el aporte de nitrógeno para el cultivo siguiente. De hecho, en el gran cultivo, en cultivos extensivos, se utilizan estos cultivos de gramíneas y leguminosas para incorporar biomasa de raíces al suelo y mejorar también el ambiente de cultivo. La siguiente, por favor. Bueno, y para finalizar, existen prácticas que durante el cultivo pueden promover la actividad biológica, sí. El uso de la laya en un cultivo, en este caso de acelga, permite ¿qué ocurre cuando nosotros regamos con aguas de mala calidad? Que esto ocurre en el norte de la provincia de Buenos Aires, por ahí no tanto en el AMBA, que tienen el agua prácticamente del río, que es prácticamente agua de lluvia. Nosotros, en la medida que ingresamos en el continente, nuestras aguas son de mayores contenidos salinos. ¿Y qué pasa si no hacemos como dijo Laura? No tenemos una buena cobertura en la superficie del suelo. Bueno, la gota de lluvia comienza a erosionar esa estructura y produce esas capas densas que impiden el pasaje de aire al ambiente radicular. Con ayuda de la laya, introduciendo sin miedo a romper raíces, porque también podar un poco las raíces ayuda a activar el crecimiento de las mismas, se producen los canales, así como los hacen las lombrices, y se activa toda esa materia orgánica dando un shock de aire al sistema radicular del cultivo en desarrollo. Bueno, muchas gracias. Bien, bien. Entonces ahí teníamos algunas cuestiones que también se vinculaban con la clase anterior, sobre todo ahí el tema de la herramienta de la laya. Recuerden también cómo usarla, no dañarse la cintura, hacer bien la fuerza, que era algo que trabajamos la semana pasada, y sobre todo viendo cómo ha estado esto que parecía que era, decían, ¿podemos dar vuelta a la Tierra? No den vuelta a la Tierra, digo, la herramienta para utilizarla es esto y la función que cumplía era la laya. Hay muchas preguntas, vamos viendo que hay como empieza a haber como varias talleres al mismo tiempo, ¿no? Mientras estamos acá emitiendo en el chat de YouTube, se genera un diálogo, un vínculo que está ahí Laura respondiendo, también Débora, consultas varias y algunos debates que están buenos que se den y que tienen que ver con esta idea de intercambiar conocimientos. Pero se habló mucho de agregar enmienda, de ayudar al suelo, de agregar vida, y todo el mundo hoy está bastante de moda el tema de compostar, pero bueno, no es algo que uno va y tira lo que le sobra, sino que hay un criterio y hay cuestiones que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer, y para eso nos vamos un poquito más cerquita del mar de la Argentina, del Partido de la Costa. En realidad nos vamos a General Maradiaga, pero que bueno, que está ahí limitando con toda esta zona de la cuenca inferior del río de Salado, y consultarle a Laura Egea, que ahí ya... Laura tiene el micrófono más bajito, así que si están lejos de la tele y eso, acérquense, se escucha bien, pero un poquito más bajito. La pregunta justamente que está ahí en la pantalla, ¿cómo hacemos el compost? Bueno, buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad me toca hablar sobre algunos conceptos que van a estar ligados con lo que es la producción de compost a nivel familiar. Un poquito lo que hablaba Laura, rescatar la importancia de mantener un suelo vivo, porque de esa forma nos vamos a asegurar de que haya nutrientes disponibles en una forma equilibrada y a medida que las plantas lo van utilizando. Es por eso que es tan importante realizar esta técnica, y desde el programa ProHuerta recomendamos el uso de los abonos orgánicos como una forma de devolverle fertilidad al suelo que estamos extrayendo justamente a medida que cosechamos las hortalizas de nuestra huerta. Si bien, como decía César, la técnica de compostaje está siendo muy difundida y se cree que es una práctica sencilla, relativamente es una práctica natural, es una técnica que es llevada adelante por un grupo de microorganismos benéficos que viven en el suelo y que en presencia de oxígeno y de agua
van a hacer la transformación de estos restos orgánicos y van a formar lo que se conoce como compost. Incorporar compost en los surcos de siembra, en las macetas o en nuestras almacigueras es una forma de mantener esta cantidad de nutrientes del suelo, y no solo nos aportan algo tan importante como son los nutrientes, sino también que mejoran otras cualidades, como nos contaba Mónica, que está más relacionado con las propiedades físicas y químicas del suelo. Y acá, para no volver a comentar varios conceptos, voy a hacer hincapié fundamentalmente en lo que es la mejora de la estructura del suelo, que está directamente relacionado con algo que se llama porosidad. Dentro de este espacio poroso, que no es menos relevante que el material sólido del suelo, vamos a permitir la circulación y el almacenaje del agua para que esté disponible para las funciones vitales tanto de los microorganismos como de las plantas. Vamos a promover la circulación del aire, también muy importante, y además vamos a otorgar un espacio adecuado para que las raíces puedan desarrollarse, puedan explorar el suelo y puedan lograr un buen anclaje. De esta forma, si nosotros logramos que un suelo cumpla con estas funciones, vamos a estar hablando de un suelo sano. Suelo sano, planta sana, como estuvieron hablando un poco en el encuentro anterior también. Bueno, ya les comenté varios de los beneficios que tiene la incorporación del compost en nuestros sistemas orgánicos, y no solo está relacionado con los beneficios que aporta al suelo y a las plantas, sino también que es una forma de dar un granito de arena al medio ambiente. Cuando nosotros hacemos el compostaje, estamos reciclando restos orgánicos. Consideremos que hay un promedio en nuestro país de que cada persona por lo general genera 1 kilo de residuos por día, y ese 50% de los residuos son restos orgánicos. Si nosotros compostamos esos restos orgánicos, los incluimos dentro de nuestro sistema de producción en la huerta, luego cosechamos, vamos a estar favoreciendo y participando en lo que se llama el ciclo de la materia orgánica. Hasta ahora me parece que junto con Laura y Mónica hemos tratado de presentar todos los beneficios que nos aporta cuidar el suelo, utilizar abonos orgánicos, y espero que estén con ganas de empezar a comenzar a compostar aquellos que no lo tengan, o con consultas aquellos que sí lo tienen. Lo que primero tenemos que hacer si queremos realizar un compost en nuestra casa es buscar algún tipo de tachito o algún recipiente en donde coloquemos ahí los restos orgánicos domiciliarios. Siempre es mejor tener una tapa porque son restos húmedos que pueden atraer algunas mosquitas, y al cabo de 2 o 3 días ir ubicándolos en una abonera, que ya Francisco nos va a hablar un poco de los distintos tipos de aboneras que podemos tener, hasta lograr una altura adecuada para promover el proceso de compostaje. En la próxima diapositiva, lo que les voy a contar ahora son los materiales que nosotros recomendamos usar para hacer un compostaje en casa. Son los materiales que no tienen riesgos sanitarios, que podemos controlar varios de los factores que están involucrados en el proceso y lograr así un material inocuo. Hay 2 grandes grupos de restos orgánicos que vamos a manejar para que en forma práctica nos sea sencillo hacer el proceso. Uno de esos grupos están formados por los que se llaman materiales verdes o húmedos, y ejemplos de estos materiales son los restos y cáscaras de frutas y verduras, la yerba, el té, el café, el pasto recién cortado, los restos de plantas que cosechamos y sus órganos no son consumidos. También puede ir todo a la abonera o compostera. Acá no nombré, o es especial que haga algunas menciones especiales, porque hay consultas recurrentes acerca del uso de las cáscaras de los cítricos. No sé si estarán saliendo por el chat del canal, pero sí recomendamos utilizar cáscaras de cítricos, pero tenemos que tener mucho cuidado con las proporciones. Cualquier exceso de material que estemos utilizando en nuestra abonera no es beneficioso y nos rompe el equilibrio que debe haber entre restos que nos aporten
ciertas cualidades con otros, y de esa forma vamos a hacer que el proceso se detenga o no lleguemos a obtener un compost maduro. También otra de las preguntas que tenemos más que nada en zonas costeras, en donde hay muchos pinos, es acerca del uso de la pinocha. Lo mismo, mucho cuidado con el exceso en su uso, y sí podemos recurrir a la pinocha si tenemos problemas, por ejemplo, cuando hay mucha humedad o cuando llueve y queremos favorecer la aireación, queremos sacar esa humedad que está en exceso. En esos casos podría usarse, siempre teniendo en cuenta en pequeña cantidad. Con respecto al otro grupo, que son el grupo de los materiales más secos o marrones, si se quiere, está comprendido por restos que provienen o que tienen estos colores como más oscuros, más uniformes. Son las cáscaras de las frutas secas, pueden ser también utilizados los restos de podas, las hojas secas, los fósforos usados, todo lo que es paja, el pasto seco. Y acá también tengo un ejemplo, un material puntual para hacer una acotación, que son el papel y el cartón. El papel y el cartón pueden incluirse dentro de nuestra compostera, pero tenemos que tener en cuenta también que son materiales reciclables, que junto con el plástico, con el vidrio y con las latas, pueden ir a otro tachito en casa y cumplir otro circuito dentro de la vía de los reciclables. Por lo general, dentro de estos ejemplos que yo les conté, como verán, la mayoría son restos orgánicos de productos vegetales. El único resto animal que nosotros podemos incorporar en la abonera sin tener un riesgo por algún patógeno serían las cáscaras de los huevos, y en este caso recomendamos que estén previamente hervidas para estar más seguros de su sanidad. Con el caso de los restos, orgánicos animales, necesitan un tratamiento diferente, más que nada lograr una altura de la pila mayor para tener mayor temperatura en el proceso de compostaje, y por ese motivo no la estamos considerando en la charlita de hoy, pero sí podemos dar ejemplos o alguna recomendación en el caso que queramos compostar restos animales. Bueno, lo que sigue son algunos ejemplos de los restos que nosotros no recomendamos incorporar en la abonera. Más que nada porque nos pueden atraer algunos insectos indeseables, como ratones, moscas, también generar olores desagradables. El caso de estos elementos es un ejemplo concreto: los huesos, las carnes, los lácteos, los restos de comida. Verdaderamente, por estas cosas que les estaba contando, no aconsejamos incorporarlo en la abonera. Y en esta listita también encontramos que están presentes los vidrios, las latas y los plásticos, porque además de que tienen un tiempo muy largo en su proceso de descomposición, junto con el papel y el carbón, podrían ir hacia otra vía de reciclado. En la filmina que sigue están enumeradas algunos de los factores que intervienen en el proceso de compostaje. Como les comentaba hoy, es una técnica sencilla que se lleva a cabo por un grupo de microorganismos, pero hay muchos factores que intervienen dentro de este proceso. Conocer cada uno de estos factores y saber manejarlos nos va a ayudar a tener un compost maduro que va a favorecer el crecimiento de nuestros vegetales y no nos va a ocasionar algunos problemas como déficit de nutrientes o otros problemas que se pueden ver asociados con diferencias en el crecimiento. Uno de los factores principales es la temperatura. Muchas veces también tenemos una consulta a ver si está bien que el compost levante temperatura. Justamente es lo ideal. La temperatura es el resultado de que los microorganismos están realizando su actividad de descomponer los restos orgánicos, y como resultado de esta actividad se genera calor. Ese calor es el que hace que nosotros notemos que haya temperatura en la abonera.
Otro de los factores que son importantes y que están íntimamente asociados es el agua, la humedad, y el oxígeno, la aireación. Un balance correcto entre cantidad de agua y aire dentro de la compostera va a permitir que el proceso se desarrolle bien y lograr de vuelta un compost maduro e inocuo. Si nosotros tenemos un exceso de humedad, no vamos a posibilitar que se desarrollen los microorganismos descomponedores y vamos a favorecer que vivan justamente otros grupos de organismos, como por ejemplo algunas bacterias, que nos van a generar otro proceso, por lo general putrefacciones, generando olores desagradables. Manejar la humedad es algo fundamental y una forma para evitar o recomponer la aireación es revolver la pila 1 o 2 veces por semana, siempre dependiendo si estamos al sol, si estamos a la sombra o la época del año. Hay una forma casera que aparece en esta presentación, que es tomando un puñadito de compost en nuestra mano, apretando ligeramente el material. Si caen algunas gotitas o quedan gotas de agua en nuestra mano, esa es la humedad correcta. Si chorrea agua, hay un exceso y debemos airear o incorporar restos secos, y por el contrario, si está muy seca, podemos regar o incorporar mayor cantidad de restos húmedos. Lo que sigue ahora es algo que se conoce técnicamente como relación carbono-nitrógeno. Lo del carbono-nitrógeno está relacionado en la forma práctica con la concentración de estos nutrientes dentro de los restos orgánicos. Cuando yo hoy les contaba qué restos son los que pertenecen al grupo de los húmedos o los verdes, esos restos son los que se asocian con el aporte de nitrógeno, mientras que los restos que conforman el grupo de los materiales secos o los materiales marrones son los que aportan carbono. Un aporte equilibrado de estos dos tipos de nutrientes van a promover el buen crecimiento y desarrollo de los microorganismos benéficos dentro del suelo. Por lo general, cuando vamos a hacer nuestra abonera, recomendamos poner una parte de restos secos por cada parte de restos húmedos y de esa forma mantener este balance de nutrientes. Otro de los factores que había que también influye dentro del compost son los microorganismos, que comentó un poco Laura y Mónica sobre eso. Y finalmente, otro de los factores importantes que está directamente relacionado con poder saber cuándo el compost está listo es el tiempo. Dependiendo de la época del año, el compost demora en hacerse entre unos 4 a 6 meses. ¿Y cuándo sabemos que está listo? Cuando tiene un color oscuro, homogéneo, cuando no hay ningún olor desagradable, cuando no encontramos ningún material más compactado sin descomponer. De esta forma vamos a saber que el compost está listo y puede ser utilizado dentro de nuestra huerta, dentro de nuestras macetas o dentro de nuestros almacenes. Bien, bien. Entonces ahí teníamos las recomendaciones generales para ir probándolo, y también si hacemos una pila o vemos que sale calor, un indicador de que inició bien el proceso, ¿no? Y después tener la paciencia para que tenga esa contextura que vos mostrabas. El tema tiene que ver también que, bueno, la pila, que ahora vamos a hacer un video donde también se muestra eso, tiene que ver con el espacio, con el lugar, y no siempre tenemos todos los lugares y hay distintos aboneras o contenedores para poder realizarlo, y ahí lo convocamos a Francisco Pecio para que nos cuente un poquito cuáles son los distintos tipos de aboneras que existen, qué función cumple, y no solamente las que se compran, sino también las que podemos hacer con lo que tenemos en casa. ¿Estás por ahí, Francisco? ¿Ya habilitaste cámara, micrófono, todo? Acá estamos. Acá estamos. Sí. Bueno, entonces contanos un poquito de toda la multiplicidad de aboneras que hay, de forma de hacer compostaje, ¿cuáles escogiste para hoy? Dale, ahí pasar la primera.
La primera que vamos a hablar es lo que se llama abonera en pila. Es el método más sencillo que se puede ver, es en realidad una pila de compost que podemos hacerlo en tierra si tenemos lugar, o podemos hacer, vamos a ver, algunas aboneras, digamos, para lugares que tienen terreno impermeabilizado, pero que pueden reemplazarlo bastante parecido. Consiste básicamente en ir armando una pila donde vamos agregando los residuos a medida que los tenemos y vamos equilibrándolos. Ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes o lo más frecuente que cuando estamos en una casa, qué residuos generamos, pero la idea es sencilla, es vamos generando residuos y los vamos armando. Lo interesante en la abonera en pila es esta. Fíjate que ahí dice que hay dos cosas. Una que es en serie, significa que nosotros podemos hacer una sola abonera, una sola pila, pero el problema es que después es complicado la separación, porque vamos a tener compost en diferentes etapas. Como muy bien dijo Laura, tenés de 3 a 6 meses el proceso, y en lugares más fríos más todavía. Entonces estás agregando todo el tiempo y todo el tiempo tenés residuos en mitad de proceso y compost ya maduro. Entonces es más difícil la separación. Eso lo resolvemos haciendo en etapas, en serie. Ponemos 2 cajones o 3 cajones y entonces armamos uno y lo empezamos a dejar que madure. Revolvemos cada 2 veces por semana, lo podemos proteger de la lluvia o de la deshidratación, lo ideal es abajo de un árbol. El otro lo empezamos a armar y podemos hasta poner un tercero. Entonces tenemos diferentes estadios. Lo interesante de esta abonera es que está hecha toda con pallets. O sea que esto lo podemos hacer todo con un poco de perspicacia. En las ciudades y en los pueblos tenemos materiales gratuitos que nos pueden ser de gran ayuda. Acá está pintado, le podemos dar una mano de algún conservante que no sea peligroso y va perfecto, dura muchísimos años eso. La siguiente, si querés. Acá hay otra forma. Es esto que les decía de aboneras en serie. Tenemos 3 etapas. Una que estamos preparándolo, una que está en la mitad de camino y una tercera que ya está bastante llena y avanzada en el proceso. Generalmente uno tiene que tener más trabajo cuando la abonera está en proceso de armado y cuando el compost o los residuos están frescos. A medida que va madurando y se va estabilizando el compost, la verdad que cada vez es menos el trabajo y después uno ya deja de tener que estar todo el tiempo trabajándolo. A lo sumo hay que regar un poco en verano. Y la otra cuestión es que cuando está en la mitad del proceso, ahí es donde podemos hacer la entrada triunfal de las lombrices, digamos. Si nosotros le agregamos lombrices al proceso, mejora aún más la calidad de nuestro compost. En vez de tener un compost o un abono común, tenemos un lombricompost, un abono de lombriz, que le agrega ciertas particularidades todavía más benéficas. Entonces, eso conviene no ponerlo al principio porque los residuos están muy frescos y eso daña a las plantas y a las lombrices, entonces tenemos que ponerlo en la mitad. Esta que vemos acá son un tipo de abonera que se la llama en tacho, está siempre en las cartillas. Fíjense que la técnica en sí es bastante sencilla, pero la ejecución requiere un poquitito más de conocimiento huertero. Ahora les voy a explicar por qué. Consiste básicamente en un tacho, fíjense, de chapa de los de 200 litros. Si contuvo algún combustible, etcétera, tiene que estar bien lavado para que no queden residuos. Si no, pueden hacerse los bidones plásticos que tienen que tener agujeros para que pueda entrar aire. Lo montamos sobre unos ladrillos, sobre algunas maderas gruesas resistentes. Eso lo tapamos con un ladrillo abajo y vamos agregando los residuos a medida que los tenemos. Y esto se va haciendo entonces un sistema de producción continua. Vamos creciendo para arriba y ahí le vamos agregando más residuos. La cuestión acá es que tenemos que ser muy conscientes de los residuos que vamos agregando y que tienen que estar equilibrados. O sea, tenemos un par de días, si ponemos muchos residuos húmedos o verdes, ponerle algunos que sean marrones para poder equilibrar y de esa manera ir creciendo. La otra cuestión es que conviene ponerle cada tantos días una pequeña capa de tierra, si tenemos de otra abonera mejor, para ir agregándole los microorganismos y de esa manera vamos creciendo. Pasado un par de meses podemos sacar la tapa de abajo y ir viendo cómo está de maduro ese compost. Retiramos el compost maduro y eso va descendiendo entonces el volumen y de esa manera podemos producir de manera continua. También se recomienda ponerle alguna tapa, aunque sea unas maderas.
si no queremos hacer algo muy prolijo, sino con alguna madera, más que nada para evitar que las lluvias muy fuertes laven el compost o que con el verano se deshidrate. Siguiente. Ahora vemos algunas que son, fíjense, estas se pueden comprar, estas están sacadas de la internet, pero ahora vamos a ver la alternativa gasolera que podemos tener, que es la perspectiva pro huerta. ¿Cómo podemos hacer lo mismo? ¿Qué pasa? Si tenemos unos pesos, la recomendación es acudan a nuestros proveedores de agricultura urbana, porque hay gente que, emprendedoras o emprendedores que hacen esto para ganar unos pesos y de esa manera activamos la economía local. Siempre eso está buenísimo. Entonces, y nos ahorramos el trabajo si tenemos esa posibilidad. Pero vamos a ver que hay algunas técnicas que podemos hacer lo mismo con los recursos que tenemos a mano. Estas técnicas, ahí está, abonera en balde, abonera en cajón. Vamos a ver cómo son los principios. Esto es fotos tomadas de casas de huerteras. Consiste básicamente en agarrar los baldes de, ahí no le saqué la marca, los baldes de pintura, fíjense, de pintura de obra, que están ahí disponibles, y lo que tenemos que hacer es hacerle agujeros con la perforadora para que pueda drenar el líquido. Es fundamental siempre que hacemos aboneras en envases que tenga buen drenaje, para que no se acumule, no retenga humedad líquidos y empiecen procesos de putrefacción. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Necesitamos que haya oxígeno. Entonces, de hecho, si se fijan en la foto de la izquierda abajo, no sé si llega a ver, tiene un pequeño speech, una canillita para poder recolectar los drenajes. La técnica es sencilla. Vamos nosotros agregando los residuos que se van generando. A esto le tenemos que poner casi obligadamente tierra adicional. Una buena herramienta es usar esto para recuperar la maceta de la tierra de las macetas, o sea, que está medida como olvidada, momificada, que tenemos ahí de hace añares. Bueno, renovamos la tierra, la agregamos acá. La tierra, cuando la agregamos, aporta un poco de material seco, si quiero, baja la humedad, eso es como un truco, pero además aporta microorganismos. Si tenemos tierra de otra abonera, 10 veces mejor. Y acá la única cuestión es que tenemos que ser cuidadosos en los residuos que agregamos, es decir, en las familias, en los domicilios hay una tendencia a generar mucho residuo húmedo. Si nosotros queremos hacer solo abonera con residuo húmedo, tenemos mucho riesgo, mucha posibilidad de que se empiece a generar procesos de putrefacción, que hay mal olor, se hace una cosa media pastosa. Ahora vamos a ver una foto de eso. Pero, por ejemplo, si queremos hacer con principalmente yerba, con el mate, con el té, etcétera, más algunos residuos de las plantas o de cosecha, va perfecto. Llenamos uno de los tambores y podemos agregarle otro y otro. Entonces, de esa manera vamos teniendo aboneras en diferente etapa. Cuando vemos que ya está en la mitad del proceso y me doy cuenta porque ya no puedo distinguir con facilidad los residuos originales, ahí es cuando puedo agregar las lombrices. Si yo mantengo más o menos la humedad, la cantidad de lombrices que puedo sacar es descomunal, tienen una tasa de multiplicación muy rápida. La otra cuestión es, si nosotros no le ponemos algo que recoja el líquido, la recomendación es que lo hagan siempre cerca de alguna rejilla para poder absorber todos los efluentes. Ojo que esos efluentes son también muy valiosos, es decir, todos los líquidos del drenaje, si yo los acumulo y los uso diluidos, sirven también para regar y le estoy aportando fertilidad también a las plantas de una manera líquida. Siguiente. Fíjense, acá hay algunas que son también comerciales, pero que estas las podemos hacer con madera de pallet. Esto es aboneras en cajón. Esto, yo de hecho, mi abonera de mi casa es muy parecida a la de la derecha. No tan prolijita, pero va por ahí. Básicamente, fíjense que lo que hacemos es un cajón con una tapa, y lo que tiene ahí intermedio, que es lo que está marcado, tiene rejas separadoras. Esto significa, o esto para qué sirve, yo voy agregando los residuos y a medida que se van haciendo, que van madurando, si yo lo muevo con cierta intensidad, porque esto se va haciendo como unas capas también, yo voy moviendo con cierta intensidad y el abono ya maduro va recibiendo, se va cayendo hacia abajo. Entonces puedo poner una bandeja o alguna tapita y recibir el compost abajo. La única precaución que les recomiendo es, si van a trabajar, por ejemplo, con metal desplegado,
lo que puedo hacer es que sea con alguna trama grande. Primero te voy a dar una mano de antióxido, si no se echa a perder rápido, pues está en medio muy húmedo. Y la otra cuestión es que tenga una trama grande de manera de que pueda pasar el abono. Y aparte la cuestión es que drene los líquidos. Acá preguntan, si yo tengo tierra de hormiguero, ¿qué puedo hacer con ella? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Ahora vamos a trabajar en recomendaciones. Una es que la tierra de hormigueros además sirve como un espantador, un ahuyentador si la mezclo con el agua de riego para ahuyentar hormigas. Pero si yo la pongo en la abonera, a medida que voy armando el abono, tomo la tierra esa, algunos lo llaman hormigaza, la meto en la abonera, similar a la tierra, al compost ya maduro de otra abonera. Y de esa manera le estoy agregando un inóculo muy grande de microorganismos útiles. Y la otra cuestión es que tienen tapa. ¿No? Eso está bueno también. Fíjense, esto es otra técnica más o menos similar. Fíjense que ahí está abierta la tapa para poder observar. Es interesante fíjense, la de la izquierda, igual que las otras que vimos, es un cajón único. Entonces ahí es donde está el problema siempre de que yo voy agregando continuamente y entonces a veces es difícil hacer la separación. A veces lo que uno hace es hacer una limpieza, una separación anual, ¿sí? Agarro, vacío todo y puedo separar dos fracciones o tres. Una que esté, vamos a ver, las fracciones maduras y puedo separar una parte que puedo verlo así, a grosso modo, que todavía está, que es la parte superior, la saco aparte que me va a servir para reiniciar el ciclo, pero hago una o dos cosechas anuales, no me da para más. Pero fíjense que el de la derecha tiene dos compartimentos, con lo cual hago lo mismo, empiezo a armar uno de los agujeros, una vez que está completo, paso al segundo y el primero dejo que siga su proceso de maduración. Esa también es una sofisticación que está muy buena, o sea, es una replicación de lo que uno hace en serie, pero en una abonera domiciliaria. Acá, recomendaciones, que también es muy similar a lo que venía charlando Laura, Mónica. La primera cuestión es cuanto más grande la abonera, más sencillo es el manejo. ¿Sí? Y hay menos restricciones para el agregado de materiales. Esto tiene que ver con los volúmenes mínimos para que empiece a haber ciertos procesos que se llaman termofílicos, de calor. Los microorganismos, cuando están haciendo el proceso de degradación y los hongos, liberan temperatura. Para eso son muy chiquitos y uno no lo ve. Cuando uno tiene mucho microorganismo trabajando, uno puede tocar la abonera y la siente con calor. De hecho, si cuando usted está en el proceso de compostaje y tocan y está con temperatura, significa que la cosa está yendo por el buen camino. Lo ideal sería generar unos 60, 70 grados, si fuese posible, durante varias semanas. Lo que pasa que para lograr eso, yo necesito un volumen de al menos más o menos la estimación es 1 metro cúbico, cosa que es muy difícil que lo podamos lograr en una abonera, esos volúmenes, una abonera familiar. Con lo cual vamos a estar haciendo algo más chico, pero la recomendación es, porque uno puede ver a veces en internet o en YouTube unas aboneras que son unas cajitas de zapatos o como cajas de fruta, cajones de fruta. Muy difícil hacer, cuanto más chico es la abonera, más difícil hacerla. Tiene que ser más estricto en lo que agregan, los procesos, es complicado. Con lo cual lo más fácil es cuanto más grande, más sencillo y menos cuidados tiene que hacer con el agregado de materiales. No le voy a agregar las cosas que comentó Laura que no conviene agregar, pero en el balance entre lo húmedo y lo seco, entre lo marrón y lo verde, es menos complicado, digamos. La otra recomendación grande es agregar siempre algo de tierra al proceso por varias razones. Uno está agregando ahí inóculo, se agrega más vida y le da más vida a todo ese proceso. La otra cuestión es que de esa manera yo puedo reciclar tierra de macetas que tenía ahí dando vuelta y le vuelvo a inyectar vida, le vuelvo a devolver vida a eso. Y la otra es que a veces, como un truquito, si uno empieza a ver que está demasiado húmedo, si uno le pone tierra que está relativamente seca, uno puede lograr bajar en cierta manera, aumentando el volumen, bajar la humedad y el proceso que podría llevar a la putrefacción. La otra recomendación es ser criterioso a la hora de incluir materiales. Esto es, nosotros tenemos una tendencia a generar mucho húmedo. Bueno, tenemos que regularlo y hay cosas por ahí que no las vamos a poder mandar a la abonera de manera directa. ¿A qué me refiero? Cáscaras de papa, cítricos,
todo eso puede compostarse, pero como decía sabiamente el general, todo armoniosamente en su justa medida. Si yo quiero armar una abonera solo con cáscaras de papa y cítricos, vamos a ver después que eso puede derivar en un proceso de putrefacción con fuerte olor y desagradable. Entonces, eso puede ir cáscara de papa, cáscara de naranja, pero algunas, y no una abonera basada en eso. Eso es muy, muy común. La otra cuestión es elegir el tipo de abonera en función de disponibilidad del lugar, qué tamaño tengo y cuántas personas. Es decir, si somos en la casa, somos 2 personas, por ahí una abonera en tacho y con 2 tachos, 2 baldes, está perfecto. Funciona bárbaro. Ahora, si somos 5 o 6 personas, consumimos muchas hortalizas y ahora en pandemia estamos con las 3, 4 comidas, lo que fuera, todo el día y generando residuos, la abonera en tacho pequeño lo más probable es que se sature al toque. Entonces, vamos a empezar a hacer el proceso, pero si queríamos, primero, queríamos usar la abonera para no tener que generar tanto residuo que va a la basura, ahí ya se complica. La otra cosa es calcular también el tamaño de nuestra huerta. Más o menos la estimación es que por cada kilo de residuos que uno agrega a la abonera, el resultante es la mitad de compost, más o menos el 50%. Con lo cual, si yo tengo una huerta enorme y hago una abonera en 2 tachitos, piensen que va a servir para una jardinerita, o sea, para una macetita. Está bien, la puedo hacer mitad de ese sustrato, mitad de ese abono y mitad de la tierra negra común. Pero eso me sirve para poder dimensionar de qué vamos a estar hablando. La otra cuestión es el tiempo del proceso. En verano, el proceso va a depender mucho de la temperatura. Si bien cuando tenemos grandes volúmenes funciona más o menos autónomamente, lo habitual es que esto esté regulado por las temperaturas y la humedad. Entonces, si en verano va a ser unos 3 meses más o menos, en invierno me puede llegar 6 meses y si estoy en Patagonia o en zonas muy frías, puede llegar a ser 8 o 9 meses porque tenemos periodos de muy bajas temperaturas. Y por último, como recomendación, antes de ver algunos problemas, es el agregar lombrices. Pónganle lombrices, que eso mejora el proceso. ¿Cuándo? Cuando ya estamos en la mitad del compostaje. No lo pongan al principio porque esos residuos todavía frescos son agresivos para las lombrices. Siguiente. Fíjense acá cómo podemos ver un abono maduro de buena calidad. Uno podría separar en 2 fracciones. La de la izquierda es un abono más fino que puede servir para plantas que se llaman consumidoras finas, tipo la lechuga, por ejemplo, la selga. El otro que tiene partículas más gruesas y por ahí tiene menos proceso de degradación, podemos hacer 2 cosas. O lo volvemos a agregar como inóculo para la próxima serie del abono, el compostaje, o lo podemos usar para plantas como el tomate o el zapallo que aguantan aguantan compost que sea más inmaduro y como más fuerte. Entonces eso lo podemos separar. ¿Cómo podemos separarlo? Con una zaranda. Hacemos una zaranda casera y con eso separamos ambas partes. Dependiendo del tamaño de la parte del hueco, va a haber diferente particulado. Siguiente. Bueno, acá alguna foto de esto de lo de las lombrices, es importante, ya sea las comunes, que podemos agarrar en cualquier lado, las californianas, el producto final es similar. Siguiente. Acá fíjense algunas cuestiones de los problemas. El problema más común que vamos a ver en la abonera y que también llama a la aparición de roedores o de cucarachas, mosca verde, la de ¿cómo es? Los gusanos de la mosca, etcétera, es el compostaje o el abono cuando empieza el proceso de putrefacción, que nos damos cuenta porque tiene mal olor, ¿sí? Porque se hace después la siguiente tiene otra foto también que es muy marcada, aparece, fíjense así, pasado un tiempito eso mismo, aparece, fíjense, como una cosa media pastosa, húmeda, amasable, con un olor desagradable. Eso es un compostaje que empezó un proceso de putrefacción, digamos. Los microorganismos que empezaron a proliferar están muy vinculados al exceso de nitrógeno y de humedad, y a veces tiene que ver con otras, falta de aire, que generan un abono que no es ni de buena calidad, que puede tener algunos elementos patógenos para las plantas, o sea que le puede hacer mal a las plantas, y que aparte puede atraer bichos. Entonces, un buen abono no debería tener ni un olor desagradable, ni ser pastoso, debería ser una cosa suelta, aún en pleno proceso.
y no debería tener patógenos. Entonces la recomendación 2. ¿Qué hacemos ante algunos problemas? El problema más común es el exceso de materiales húmedos que les decía. Entonces ahí es fundamental buscar el equilibrio o el balance de los residuos que agregamos. Y eso lo hacemos cotidianamente. Uno de los problemas cuando hacemos eso es poder obtener los residuos secos. Y más en las ciudades, aunque vivamos en algún pueblo más o menos chico, a veces es complicado conseguir eso. Ahora estamos en buena época porque es otoño. Entonces en otoño podemos agarrar las hojas que se barren y las agregamos a la abonera. Los restos de las plantas que estamos sacando, los tomates que ahora ya se están yendo, todo eso a la abonera. Entonces ahí vamos poniendo residuos secos. O si están podando la municipalidad, muchas veces queda el resto del chipeado o de la viruta de cortar la madera, y salvo que sea de conífera, o sea, de pino, etcétera, la madera de los árboles de arbolado público va perfecto. Entonces agregamos eso y hasta podemos guardarlo en alguna bolsa de manera de tener de reserva, y lo vamos utilizando a medida que vamos agregando los otros residuos. Otro problema que podemos tener, que es muy frecuente, es que aparezcan hormigas rojas en la abonera. ¿Por qué aparecen las hormigas rojas? A las hormigas rojas les encantan dos cosas, algunas las que pican y otras que no. Les gusta el material en semidescomposición y los lugares muy secos. Entonces me están avisando que no estoy regando nada. Con lo cual lo que tengo que hacer es dar vuelta a la abonera, remover y pegarle una buena, esto pasa más que nada en verano, y pegarle una buena regada. De esa manera, sin hacer mucho más, ellas solas se van con su casa a cuestas a otro lado. La otra cuestión son unas mosquitas chiquititas, no es la mosca de la fruta en sí, moscas pequeñas que sí están en materia orgánica en descomposición, que no están vinculadas al mal olor, pero si hacemos la abonera fuera o lejos de donde estamos viviendo, digamos, no hay problema. Si estamos muy cerca y nos molestan esas mosquitas, la recomendación es ponerle un tul arriba del tacho de la pila, de manera que no puedan entrar. Y de esa manera se mantiene perfecto. La última, que no es problemática en sí, pero que puede ser a veces molesta o desagradable, es lo que se llama la mosca soldado, que no es una mosca. Vamos a ver que aparecen ese tipo de larvas y de pupas y que no sabemos de qué son, y se llena. Esta mosca en sí no es problemática, no es como la que está ahí arriba, ven que son las de la mosca verde, que es de la putrefacción, que es así, es un problema. La mosca soldado no es un problema, lo que hace es alimentarse de material en descomposición, pero material vegetal, digamos, no es problemática. El problema, esta se utiliza en los que hacen piscicultura para darle comer a las gallinas o a los peces, pero el tema es que no mejora el abono. Lo que sí hacen es degradan muy rápido la materia orgánica que ponemos, más rápido que las lombrices, es muy rápido, muy activa, pero después no te deja un lombricompuesto que mejora la fertilidad. Simplemente lo que hacen es comerte todos los residuos vegetales. No es un problema tampoco, es simplemente un llamado de atención. Bueno, eso es por lo menos todo lo que es la recomendación de tipos de abonera y recomendaciones técnicas. Bien, ahí tenemos los contactos, entonces si los ponemos Cintia, vayan tomando nota, los podemos poner también ahí en el chat. Tenemos un montón de info, después hay materiales de INTA, cartillas que vamos a compartir y que obviamente incluso googleando las van a ver. Recordamos que estamos en el canal de INTA AMBA, como todos los miércoles, estamos en la jornada El suelo como organismo vivo. Estamos preparando ahí las preguntas, la veíamos a Fátima, Cintia y a Débora intercambiando en el chat interno. Muchas preguntas también se iban resolviendo en el mismo chat. Si les parece, vamos a compartir ahora un material, un video. Como decíamos todas las semanas, vamos a ir conociendo a estos equipos de promotores, promotoras que facilitan que esta política pública del ProHuerta llegue en lo más profundo de los territorios, y en este caso un promotor del Palomar, que además lleva adelante con su organización un proceso interesante de compostaje, así que mientras nos organizamos internamente, compartimos esta experiencia y ya llegamos con el cierre y las preguntas y las respuestas, ¿no?, que están esperando. Así que yo ahora comparto, ahora me tengo que compartir a mí. Creo que está todo en orden, pero por las dudas me
me chiflan, ¿eh? Compartimos sonido y arrancamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Pérez, soy de la Asociación Ecológica Oasi y el que está en este momento acá en la huerta orgánica de la misma asociación. Lo que nosotros queremos mostrarles es cómo realizamos el compost. Nosotros acá tenemos una pila de tierra que ya tiene un proceso, un almacenaje más o menos de 6 meses, donde todos los componentes orgánicos que le hemos puesto ya han fermentado y las bacterias y los microorganismos y las lombrices han hecho su trabajo. Vamos a mostrar un poquito. Mira lo que se ve acá. Acá se ve una lombriz. Todo lo que viene de la cocina, cáscara de fruta y verdura, tiene cama de caballo, arena, tierra negra, viruta, y se deja ese proceso más o menos de 5 meses para que esto pueda ir trabajando. Esta es una pila que está acá, como dijimos recién, que ya tiene su tiempo. Ahora le vamos a mostrar otra que es más nueva, donde recién empieza a trabajar las bacterias. Es decir, bruto, donde se ha puesto todo, y esto pasa a una zaranda que tenemos nosotros y le vamos a mostrar cómo queda. Liviana, porosa, bien aireada, que es lo que necesitan las raíces. Una tierra que esté bien aireada para que las raíces se puedan desarrollar. Es lo mejor para la huerta, no solamente para la huerta, sino para los plantines, tanto sea de flores o de verdura. Ahora vamos a pasar al otro. Acá le vamos a agregar los restos de la cocina, donde se ven cáscaras de papa, huevo. La naranja es media ácida, vamos a tratar de sacársela. De mandarina puede ser, banana por ejemplo. La cama de caballo, la viruta, vamos a decir, también tiene nitrógeno, fósforo y potasio, lo que hablábamos recién. Y hay otros componentes que tiene también la tierra, que viene bien para las plantas. Nosotros hacíamos huerta con la cama de los corrales de la Chiva en Córdoba, y era extraordinaria. También en aquellos tiempos lo hacíamos cuando yo tenía, no sé, 17 años, 15 años, y seguimos con todo esto. Obviamente ya no hay chivas, pero bueno, por suerte tenemos amigos que tienen caballos y lo traemos para acá. Esto es extraordinario. El tema muy importante que tenemos que pensar a futuro, esta educación tiene que estar en las escuelas a nivel primario, donde los chicos vayan tomando conciencia no solamente de esto, sino del cuidado del medio ambiente. Consumir productos que sean elaborados con tierra orgánica es muy saludable. Obviamente nosotros estamos con muchos agroquímicos, insecticidas, que nosotros los vemos en la verdulería, que se ven muy lindos, muy bien formados, pero tienen muchos acelerantes y todas esas cuestiones. Lo que es consumir productos orgánicos es lo mejor que puede haber para todos. Gracias. De vuelta, qué experiencia ahí en el conurbano, pero como esa particularidad, ¿no?, del Gran Buenos Aires, que tiene ese mestizaje de población de todo el país que va llevando sus costumbres, pero también esta cuestión de, bueno, en Córdoba lo hacían con lo que dejaban los chivos, en el conurbano con bosta de caballo, decíamos, bueno, hay viruta de la madera, siempre tratando de reciclar, de reconstituir lo que tenemos en nuestro entorno, y contra más diverso sea, mejor. Estamos ahí, vamos habilitando el micrófono a Fátima, teníamos ahí varias preguntas, tenemos alguna que quizás quedó de la semana pasada, estamos bien con el tiempo, tampoco vamos a relajarnos tanto, ¿no? No vamos a tratar de no llegar a las 2 horas, pero bueno,
Vamos a tratar de contestar algunas de las consultas que hubo y después el resto obviamente las podemos seguir con los profesionales, con los técnicos a través del correo o de otras vías de comunicación. Bueno, Fátima, ¿por dónde arrancamos? Mira, vamos, antes de las preguntas, vamos por el comentario que hizo Carlos, refiriéndose a la cuestión de que alumnos y alumnas en las escuelas sería importante el aprendizaje de estos temas. Les quiero contar a todos que hay alumnos y alumnas de Zárate, de la Escuela Secundaria Agraria, hay alumnos de la Escuela de Miramar y también de Bedia, que no sé dónde queda la localidad, y también hay otra escuela de Fray Vicente Alcaraz, que no mencionaron de dónde es. Así que bueno, bienvenida a toda esta audiencia. Bedia es aquí cerquita de Junín, a 50 kilómetros de Junín, y tiene que ver mucho con el trabajo de la gente de Prohuerta, ¿no? Me imagino ahí a Elena Renulín con sus estudiantes de Bedia, Alejandro Signorelli con los suyos de Zárate y de Bedia, y sí, también es esta idea, ¿no? Esta ida y vuelta del Estado en el territorio que también va traccionando con otras instituciones y los chicos que se van sumando, y bueno, y quizás cumplimos algunas de esas promesas o deseos que tiene nuestra comunidad y que lo expresaba muy bien el promotor de 3 de febrero, ¿no? Como estos temas empiezan a ser parte también de la educación formal en las escuelas, no solamente las agrarias. Bueno, entonces estamos ahí con la ronda de preguntas, con las consultas, un montón, uno de los días con más consultas, a ver si estamos a la altura de las circunstancias. Sí, vamos con la primera. Dice, los que sembramos en maceta, ¿cómo debemos reponer? Se debe referir al compost, ¿no? Al abono. Y depende que haya cultivado en la maceta. Si una cosa es la maceta, si hice un cultivo y que haya cultivado y cómo, digamos. Si hice un cultivo anual, o sea, una planta, pone tomate, cuando termine el ciclo del tomate, por ahí puedo hacer sobre esa misma tierra algún cultivo más, pongamos, ¿no? O sea, el otoño-invierno. Después, la próxima temporada sería interesante reponer, o sea, agregarla al resto del abono y que vuelva a entrar en el circuito. Igual, por ejemplo, el tomate es bastante extractivo, es decir, le saca bastantes nutrientes y le saca fuerza a la tierra. Por ahí, si hice lechuga o acelga, puede esa misma maceta tirar varios años. Si tengo macetas con plantas que son perennes, que duran varios años, por ahí lo que puedo hacer con el abono es ir agregándole por encima. O sea, tengo y le pongo un poquito arriba y de esa manera va agregándose un poquito más de fertilidad al suelo. Y le puedo poner un poco más de vigor nuevamente. Igual, aunque tenga perennes, cada tantos años la recomendación es sacar la planta de la maceta, ni cuando es la época que tiene un poco crecimiento, recortarle un poco las raíces, volverle a agregar abono, etcétera. Cada tantos años, si tengo frutales, poner. Bueno, entonces ahí también nos respondió Francisco respecto a la frecuencia y a la dosis, digamos, también hay una consulta sobre qué dosis, dependiendo si es en maceta o en el suelo. Con respecto a la dosis, 1 centímetro de compost, esto es muy general, representa 10 toneladas por hectárea, que sería de un compost bien hecho, con buenos materiales y bien compostado, porque preguntaban también por ahí, ¿cuándo me doy cuenta que está compostada la yerba? Bueno, cuando la yerba se convirtió en tierra. Los compost con cualquier tipo de materiales tienen que descomponerse y convertirse en ese sustrato grumoso y poroso muy parecido a una tierra esponjosa, y ese sería el momento en que, si no tenemos ningún implemento como para medir el pH o la salinidad, uno lo considera una tierra y se supone equilibrada de acuerdo a los materiales que nosotros pusimos a compostar. O sea que en el suelo una dosis de 1 centímetro, que representan estas 10 toneladas por hectárea, le brindaría a cada ciclo de cultivo los nutrientes suficientes como para desarrollarse. Porque siempre hablamos de compost como una forma equilibrada de brindarle todos los nutrientes a las plantas.
A diferencia de los abonos químicos, que son específicos y deberíamos hacer un análisis de suelo cada vez que incorporamos cada uno de ellos, el compost, como es la descomposición de restos vegetales y animales, tienen todos los nutrientes, los macro y los micro. Bien, o sea que con un centímetro, sea en el espacio que yo haya sembrado, es suficiente la cantidad de compost. Por ¿No? ciclo de Entendí cultivo. bien. Claro, perfecto. Bien. Hay otra pregunta que dice, que es un poco parecido a esta, pero habla del estiércol. ¿Cuándo el estiércol está estabilizado para agregarlo a la huerta? Y es la misma respuesta, porque, o sea, el estiércol tiene que es rico sería rico en nitrógeno, debe ser mezclado con 2 partes de residuos marrones, como dijo Laura, o secos, para que, depende también del estiércol, porque si es de caballo tiene bastante residuo marrón incorporado, pero si es de vaca o de ave, requiere de esa mezcla, de esa relación de materiales, y cuando esos materiales están convertidos totalmente en tierra, ahí los podemos utilizar. Bien, Perdón, y para relacionado... agregar un poquitito Sí. más a lo que comentaba Mónica acerca de los estiércoles, siempre cuando vamos a compostar estiércoles tenemos que lograr pilas que superen al 1,20 m de altura para asegurarnos de que la temperatura en la fase mesófila, termófila de cada uno del proceso de descomposición sea la adecuada y pueda eliminar los patógenos, siempre teniendo en cuenta la altura de la pila. ¿Sí? Sí, perfecto. O sea, esa temperatura nos va a asegurar que bacterias patógenas ingresen a nuestra huerta y contaminen nuestros productos de cosecha. Por eso nosotros nunca recomendamos la utilización de los estiércoles de mascotas, porque pueden tener parásitos y generalmente cuando usamos estas composteras caseras, generalmente no, por esa masa que no es tan grande y no eleva tanto la temperatura, no es conveniente utilizarla porque vamos a diseminar parásitos con el compost. Bien, respecto de esto mismo, dice, ¿se puede utilizar estiércol de feedlot? ¿Hay que compostarlo o usarlo directo en la huerta? Está bueno que aclaremos esto, ¿no? Y generalmente cuando se trata de animales hacinados, necesitaríamos, porque generalmente tienen muchos antibióticos, como también en el caso de los estud de caballos, que también los caballos necesitan, o sea, el proceso de compostaje de por sí es un proceso de saneamiento de la naturaleza. O sea, todos esos compuestos por acción de los microorganismos terminan degradándose, pero hay que hacer un compostaje muy riguroso cuando utilizamos ese tipo de materiales. Sí, incluso, perdón, una cosita. Van a notar que si, sobre todo con las bostas que vienen de feedlot, que tienen, por el tema de que los animales están tan juntos, tienen una mayor carga de antibióticos, van a notar que es un compostaje que tarda más, porque justamente tiene antibióticos. Estamos eliminando la parte biótica, que, o sea, todos estos microorganismos benéficos que acelerarían el proceso del compostaje, les va a costar un montón arrancar sobre ese sustrato. Entonces van a notar muchas veces de qué calidad es la bosta que están trayendo por el tiempo que tarda en compostarse. Bien. Bueno, pasamos a otra. Esta se refiere a los parámetros de temperatura, pH, etcétera. Dice, ¿solo tienen lugar en volúmenes mayores de 1 metro cúbico? Bueno, en realidad en todos los compost, cuando se empiezan a compostar, empiezan a variar los niveles de pH, de temperatura. Lo que pasa que, era lo que decíamos recién, para alcanzar estas temperaturas de pasteurización necesita el compost un volumen muy grande, por eso dice de 1 metro cúbico. Tiene que tener una altura mínima, como decíamos, de 70 a 1 metro,
como para lograr esas temperaturas de pasteurización, y hongos patógenos como Phytophthora y otros hongos de suelo. Nosotros tenemos, o la naturaleza tiene la ventaja que son lábiles los patógenos y los antagonistas soportan esas temperaturas, y después de esas temperaturas quedan los buenos. O sea, una vez que pasamos los 60 grados, hongos como tricoderma, que son benéficos y que los encontrábamos en la tierra de hormigueros, soportan esas temperaturas de pasteurización. Bien. Acá tenemos otra que creo que se ha ido contestando a lo largo del encuentro, pero dice, ¿cómo hago compost directamente en el suelo? ¿Tiene que estar cubierto o descubierta? ¿Puedo usar la bosta sin compostar? Bueno, un poco ya habíamos hablado de eso, ¿no? Con respecto al compost directamente en el suelo se puede hacer, es una forma que me parece que, no sé si la mostramos o se vieron, se hacen pilas. Lo que hay que tener cuidado acá es el clima del lugar en donde estamos y si hay animales que puedan desparramarlo, porque justamente en el centro de la pila es en donde va a formarse este núcleo que tiene mayor temperatura, y desde ahí, una vez que nosotros revolvemos y volteamos la pila, vamos favoreciendo al que el proceso se lleve adelante en todo el volumen de los restos orgánicos que colocamos. Así que se puede hacer. Una alternativa que tiene la pila para evitar que se vuele o que se desparrame es taparla, que podemos incluso taparla con ramas, con hojas, con alguna especie de nylon, y habría que tener cuidado en el tema del intercambio gaseoso, porque no olvidemos que tiene que tener aireación y tiene que tener temperatura. Sí, y otra cosa como para agregar, porque por ahí la persona que hizo la pregunta es de algún clima frío. En los lugares donde el clima es muy frío, la compostera también se suele hacer en pozo, ¿sí? O sea, por debajo de la tierra. Eso se puede hacer, muchos hacen compostaje como en zanjas, ¿sí? Eso se puede hacer siempre teniendo en cuenta estos volúmenes de los que hablábamos. Y digamos, está muy bueno para el control de la temperatura, ¿no? En lugares fríos, la compostera a veces se enfría y no arranca. Entonces está muy bueno por ese lado. Ahora sí que después sacar el compost de ahí adentro es un dolor de cintura, pero bueno, muchos reutilizan el mismo lugar para hacer cultivos, ¿no? Pero también otra forma, para los que tienen climas fríos, es justamente hacer la compostera hacia abajo, o sea, en pozo, ¿sí? Claro, el único problema es en la zona húmeda nuestra, que nosotros no lo recomendamos precisamente por el anegamiento. O sea, Sí, eso sí, estaría sí, re bueno para el sur, pero por ahí, claro, si la zona es muy, muy lluviosa, nos conviene mucho más una pila que un pozo. tal cual, tal cual. Bueno, entonces ahí respondimos un poco a la pregunta que había sobre esto, específicamente de compostaje directo en zanja, ¿no? Como manera de nutrir el suelo, aplicable a lugares más fríos y no tan lluviosos. Bien. A ver, teníamos un par más, Fátima, y también así vamos viendo, promediando. Yo tengo una Sí, para Francisco, hay una para Mónica, ¿no? Que la gente vio cómo rompía el suelo y me parece que algunas se asustaron, ¿no? ¿La tenés ahí a mano? Si no, Sí, yo... sí, la recuerdo la pregunta porque muchas veces, o sea, si nosotros integramos a ese suelo un compost bien compostado, o sea, que alcanzó la temperatura de pasteurización, estamos seguros que Phytophthora no vamos a incorporar al suelo. Y la ventaja que tiene la naturaleza y los microorganismos es una cuestión que se llama ocupación de sitio. Cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de microorganismos benéficos colonizando la zona de las raíces,
Los malos no pueden, así como mostraba Laura en su fotito, que venían los malos y estaban parados por los buenos. Bueno, precisamente ese compost rico y bien fermentado es muy rico en microorganismos benéficos. Si había fitóftora en el suelo, no va a poder acceder cerca de las raíces. Entonces, el hecho de podar raíces que están creciendo ayudados por microorganismos benéficos, no corremos para nada el riesgo de enfermar esa raíz con fitóftora. Bueno, ustedes hablaron hoy sobre el tema de las hormigas y acá consultan, ¿cómo aprovechar esa tierra del hormiguero? ¿Saco la tierra con las hormigas y la incorporo directamente en el suelo de la huerta? No, hay que hacer un tratamiento previo, o sea, lo tenemos que dejar descansar, porque las hormigas si no tienen el hongo se van a morir rápidamente, nosotros nos llevamos esa tierra fuera del lugar. Es muy importante que recojamos la tierra de la base del suelo para arriba. Si nosotros cavamos los jardines del hongo, nos vamos a llevar el hongo del hormiguero a la compostera y vamos a cultivar, así como pasaba con las hormigas rojas, vamos a cultivar hormigas negras adentro de nuestro sistema, porque una compostera es una fuente de alimento para todos los microorganismos. Entonces, esa tierra requiere de un descanso en una bolsa de arpillera, a la sombra, no le vamos a tirar Raid y matar las hormigas porque el Raid, bueno, perdón por la marca, pero un insecticida es un veneno que con el veneno estamos matando todos los microorganismos. Entonces, todo es un proceso lento, hay que dejarlo descansar y una vez que las hormigas se fueron, ahí lo podemos usar en las mezclas, como dijo Pancho, activando a la descomposición del compost, porque hay hongos descomponedores, hay bacterias benéficas, está llena de microorganismos benéficos. Bueno, y tengo una última, dice, si los baldes, entiendo que es donde los tachos para hacer el compost, ¿no? Si los baldes tienen restos de pintura seca, ¿le hace algo al compost? ¿Lo perjudica? Trataría yo de no usar no hacer cosas que tengan pintura. Principalmente igual tenemos que ver qué pintura es. La de los baldes, esos grandes plásticos, es pintura que es fácil de sacar. Entonces, antes de usarlo, digamos, lo levantamos y eso lo cepillamos un poco y sale fácil, se saca todo. Siempre queda alguna marca, pero es alguna cosa que no va, digamos que ya queda como medio impregnado, no hay problema. Si no, por lo general no hay problema, o sea, se puede sacar fácil. Antes sí era mayor problema porque la pintura tenía plomo, entonces la mayor contaminación de plomo del suelo es por la pintura vieja o que se descascara la pintura en las casas viejas que por otra fuente. Pero en la actualidad no vienen más con plomo y la pintura esa es fácil de lavar. Entonces agarramos el balde, le damos con alguna espátula, le damos un poco de agua para sacar, con la espátula terminamos de levantar todo, lo dejamos secar y adelante, se puede usar. Bueno, bueno, por acá no tengo más preguntas. Sí, nos quedan dos y también ahí cerramos, vamos a llegar justo menos 20. Una nobleza obliga, la semana pasada nos preguntaban si era lo mismo el compost que el bokashi, qué diferencias había, y así que bueno, si les parece la respondemos. ¿De qué se tratan estas dos palabras, Bueno, estos dos términos? La diferencia entre el bokashi y el compost es el periodo de compostaje. O sea, como en el bokashi se utiliza una relación muy precisa de carbono-nitrógeno para activar rápidamente y activadores de la descomposición, en un mes. Igualmente el bokashi se hace en ambientes cerrados, requiere de muchísimos volteos, o sea, es la forma intensiva de fabricar el compost. Y bueno, podemos agregarle activadores, activadores de la descomposición, son alimentos para los microorganismos. Podemos agregarle melaza, podemos agregarle miel, podemos agregarle yogur, podemos agregarle leche, todos levaduras y microorganismos que activan y hacen muy rápida la descomposición. El bokashi no es para los que trabajamos poco con la compostera, o sea, el bokashi es un trabajo intenso y en 30 días lo tenemos listo para ser usado.
Bien, bien, no sé si hay algo para agregar, porque yo tenía la última, era para Francisco, que mostró varias imágenes de algo que nos suele pasar en el compostaje en casa, que es eso que se empieza como a pudrir, ¿no? Hacer esa mezcla de muchos residuos verdes, y nos preguntaban si es posible que eso, una vez que se inicie ese proceso, si podemos revertirlo, ¿no? Y qué recomendación le das a alguien que, bueno, que ya le pasó esto en la bonera y quiere tratar de que le salga un compost de calidad. La primera es, si tenemos fruta que está en mal estado, digamos, la bonera está buena, pero tenemos fruta en mal estado, la podemos poner, no es que se va a arruinar el compost por poner fruta que se nos pasó, las naranjas que están feas, eso va a la bonera. Ahora, si lo agarramos a tiempo se puede mejorar, digamos, pero eso hay que agarrarlo antes que empiece todo el proceso ese feo. Si uno empieza a agregar y un par de días y nota que hay un olor medio raro, ahí uno le pone como un shock de ponerle mucho residuo seco y lo saca para adelante. Ahora, si ya vemos en eso toda la bonera con eso, no, eso hay que tirarlo todo. Me ha tocado cuando estaba como técnico llamaban de las escuelas, que era todo cáscara de papa y naranja, y llenaban baldes de 200 litros, y eran 200 litros de algo podrido que era, nada, había que vaciarlo. Entonces ahí no se puede recuperar eso, hay que tirarlo, si podemos lo ponemos si estamos con campo, lo tiramos ahí, que la naturaleza haga su proceso, si no, es el trabajo de vaciarlo. Pero no se puede. Ya cuando está muy degradado, no, porque ya empezó un proceso de putrefacción, no está bueno. Buenísimo. Bueno, gracias a Cintia que hoy estuvo en silencio, pero facilitó el inicio de este grupo. Le comentamos a la gente que entre semana hay varias reuniones de los equipos técnicos. Como decía, creo que Paz la semana pasada, Paz pasó en el Lincoln, también nos permitió dentro del INTA articular, conocernos y mejorar también la calidad de estas capacitaciones, porque aprendemos de nuestros compañeros que a veces en la distancia no nos podemos encontrar. A Débora, a Fátima estuvieron con la comunicación, Mónica, las dos Lauras y Francisco que han presentado este trabajo, que realmente con muchas consultas, con muchas preguntas, creemos que hemos respondido casi todo. Están los contactos y nos vemos el miércoles que viene, misma hora, 14 horas en el canal de INTA AMBA. Nos siguen en las redes, así que estaremos ya el lunes ahí publicando para recordar, ya con el tema de biodiversidad en la huerta, si no me falla la memoria, ya en el cuarto encuentro, recuerden que es cuarto de 6, después vamos a trabajar sobre protección de cultivos y por último con la nutrición, así que arrancamos con las semillas y terminamos con el plato en la mesa, todo el proceso de alimentación saludable. Entonces será hasta la próxima semana, gracias por acompañarnos.